A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa. Estamos ya unidos desde Radio Santa Rosa para todo el Perú, con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Sepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, nuestros hermanos de Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV, AM Tagua y también las transmisiones móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, también está transmitiendo, y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Además, nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 24 de enero del año 2023 y continúan las marchas de protesta. Hoy día va a haber una marcha con los estudiantes. Ayer Rosa María explicaba los errores que comete lamentablemente el gobierno. Pudiendo hacer las cosas bien, las hace bastante mal. Ayer por la tarde los obispos de la zona de la diócesis del Altiplano, lo que es Sicuán y Cusco, han emitido un pronunciamiento y han hecho un llamado, ahí tenemos el comunicado, han hecho un llamado a todos los miembros del Congreso de la República, los han exhortado para dar solución inmediata al pedido que realizan nuestros hermanos y hermanas y así impedir mayores acontecimientos que pudieran generar pérdidas humanas y evitar personas heridas y agresiones públicas y privadas. Esto señala el pronunciamiento de los pastores de toda la zona de Puno, Cusco, la diócesis de Juli, muy preocupados y caminando y acompañando a todos los hermanos y prestándoles mucha ayuda solidaria. En otra parte se menciona el trabajo que hacen llevando los alimentos, llevando ayuda psicológica, porque de verdad esta zona de nuestro país es bien olvidada y la iglesia juega un papel muy importante. Incluso les recuerdan los obispos de esta zona del país a todos los peruanos, nos recuerdan el pronunciamiento o el mensaje que dio el Santo Padre el día domingo desde la plaza de San Pedro, llamándonos a todos los peruanos a solucionar nuestros problemas de una forma pacífica. Muy bien, Rosa María nos va a analizar los últimos acontecimientos. Ayer hubo marcha, hoy día también va a haber marcha, y este pronunciamiento, cómo salimos de este entrampamiento. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana. Déjame alinear bien la cámara, que normalmente a esta hora es siempre un poco complicado. Muy bien, tenemos varias noticias que comentar. Vamos a estar hoy con el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es un personaje, creo que en estos días, muy importante, porque han habido más desarrollos luego de que se supo que evitó una serie de detenciones arbitrarias en la UNI. Pero antes de entrar a todo esto y a los acontecimientos que en estos días nos están conmoviendo tanto, tenemos que hacer las menciones correspondientes de los auspiciadores. Comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en el Facebook @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina,
es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima Arequipa. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. Y ustedes también pueden colaborar con nosotros a través de las billeteras electrónicas. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y donar inmediatamente a Radio Santa Rosa. Nosotros vivimos básicamente de la divina providencia, es decir, de la colaboración de todos ustedes. Y si no tienen acceso a una billetera electrónica, si no están en el Perú, si son peruanos que nos escuchan alrededor del mundo, pueden colaborar con nosotros a través de PayPal. Es un método muy sencillo y muy seguro. Lo único que tienen que tener es una tarjeta de crédito. Muy bien. Y ahora sí, vamos a lo nuestro. Ayer, Abel, tenemos que empezar el programa reconociendo que ayer no murió nadie en la protesta política y social que tenemos hoy en el Perú. Así empieza el comunicado ayer que rinde cuentas todos los días de la Defensoría y que una institución tan importante como la Defensoría tenga que empezar su reporte diario con "hoy no murió nadie", nos da una idea de la gravedad del asunto. Los obispos, tú lo has dicho, lo han vuelto a recordar. No más muertes. Tenemos que empezar por ese mínimo acuerdo. ¿Qué es lo mínimo que una sociedad, ¿no es cierto?, discute para no entrar a la barbarie? Y una vez que hemos decidido que no van a haber muertos, podemos pasar a no nos vamos a lesionar. Los heridos ya pasan de los 1000 entre policías y civiles. Más de 1000 heridos en 6 semanas. La Defensoría, me parece, tengo el dato acá, habla de 1400 heridos. Esto es, discúlpenme, una cantidad brutal de personas. Tengo acá el informe, estamos hablando de fallecidos ayer ninguno. Bloqueo de vías nacionales, 74 puntos ayer, que es menos que la semana pasada, ciertamente, que llegamos a 240, al doble, pero 74 puntos. Nos hemos acostumbrado a ver todos los días y varias veces al día el mapa de bloqueos de la Sutran, que se ha convertido en una herramienta para el periodismo y para la población, para la sociedad, para saber dónde están bloqueando y no. Enfrentamientos con las fuerzas del orden. Ayer hubo uno en Huánuco. Huánuco estaba completamente tranquilo. La semana pasada han habido fiestas patronales en Huánuco. Ningún problema. Ayer un enfrentamiento. Y han habido situaciones de violencia importantes ayer. Quema de la agente de seguridad de un fondo de la empresa agrícola, Agrovictoria, en Salas, Ica, y afectación de las actividades de los fondos Pepe, Fraile y Natalia también en Ica. La situación se puso muy, muy difícil ayer en Ica, el epicentro de la violencia nuevamente en zonas que se conocen ya como expansión urbana, barrio chino, zonas donde en diciembre del 2020 tuvimos la misma violencia. Violencia que amedrenta a los trabajadores del agro, los espera a la salida del trabajo, los obliga a participar y amenaza con la quema de las instalaciones, que claro, no es posible quemar pues un fondo entero, pero queman básicamente las garitas de acceso. Eso se ha visto ayer, además, por supuesto, de tomar la carretera. La carretera Panamericana Sur es vital para sacar productos de agroexportación. Es vital para que ingresen otros productos que la región no produce. La situación es desesperada. Ayer varios empresarios agrícolas y presidentes de gremios agrícolas lo han hecho saber al gobierno. Hay una alternativa para los que conocen bien la zona y se arriesgan porque tienen un carro que lo permite, que es cruzar por la arena. Pero hay que recorrer
kilómetros de desierto. Kilómetros de desierto. Eso no es normal, no podemos normalizar eso tampoco. La gente no tiene que atravesar su país por los desiertos porque se está cometiendo el delito de tomar carreteras. Y así seguimos. Hay una lista larga en la Defensoría ayer de cuestiones no resueltas. Hay movilizaciones ayer, movilizaciones en 27 provincias. 27 provincias. Se han registrado movilizaciones ayer y concentraciones en 9 provincias: Abancay, Andahuaylas, Arequipa, Lima Metropolitana. Anoche hubo un movimiento en el centro de Lima, San Román, Puno, Melgar, Lampa y Coronel Postillo. Se registró la paralización de actividades, es decir, la gente no ha ido a trabajar en 4 provincias: Andahuaylas, Calca, San Ramón y Puno. Y obviamente bloqueos en 24 provincias del Perú. ¿Ok? Hoy se ha anunciado una movilización importante en Lima, una movilización universitaria. Vamos a hablar de eso en un instante, pero déjenme terminar con el recuento final. Tenemos de los fallecidos, 46 civiles en enfrentamientos, 9 civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos, y un policía por hechos de violencia en el contexto del conflicto. Esa es la situación que tenemos a esta hora. Y como decía, tenemos más de, 1.400, me dicen, que son los heridos hasta el momento. Algunos con heridas de mucha consideración y otros, heridas menores, pero igual heridas. Como ha pasado con Cruz Silva, ¿no? Si le das un latazo a una persona en la pierna, bueno, la persona se queda con descanso médico 3 o 4 días porque no sabes exactamente si esa persona va a poder caminar o no va a poder caminar. Hay también muchas fotografías y videos de los destrozos realizados en los últimos días. Así que lo importante acá es volver a decir que hay que detener la violencia. Encontré la cifra exacta: 1.492 personas heridas entre civiles y policías. 1.492 personas heridas y obviamente cuantiosos daños a la economía, porque se ha dañado infraestructura. ¿De quién? Del Estado, en cantidad importante. Estamos hablando de sedes judiciales. Ayer se dio cuenta de que se habían atacado 13 o 14 sedes judiciales, algunas incendiadas y otras atacadas en distintos lugares del país. Sedes del Ministerio Público, comisarías, SUNAT, migraciones, pero también del sector privado, lo que hemos visto en Quilave, incendios de oficinas de microcrédito, Caja Arequipa, en fin, cajas municipales, Caja Cusco, destrozados, pero destrozados los ambientes, en la idea de asaltar además los cajeros automáticos, donde ahí se mezcla pues otro tipo de violencia también. No solamente la violencia, la ira y la furia de la protesta social, sino también la delincuencia común que va por lo suyo, como lo hemos visto desde el principio. Esta es la situación. Desde el gobierno, la concentración del trabajo ha estado ayer en, no sé, tratar de romper relaciones con Bolivia, supongo, o con Colombia. Recordemos que el congresista Bustamante, expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, fujimorista, el doctor Bustamante en Twitter ha pedido que invadamos Bolivia. Invadamos, o sea, una invasión peruana en Bolivia. La Cancillería ha rechazado enérgicamente las palabras del señor Arce, presidente de Bolivia. Pero el señor Arce no ha desconocido el gobierno de Dina Boluarte, ha reconocido la lucha por la democracia. Algo en lo que deberíamos estar comprometidos todos. Y luego, sí, otra enérgica protesta contra el presidente de Colombia, que se metió en el tema de San Marcos.
El presidente, perdón, el primer ministro le contestó por Twitter, porque ahora se entienden por Twitter, pero ayer formalmente la Cancillería presentó una nota de protesta enérgica y ha señalado a Relaciones Exteriores que se están evaluando otras alternativas, además de. Eso puede terminar muy mal. Alguien que advierte que podemos estar a punto de romper relaciones con Bolivia. No sé qué ha pasado, creo que en 200 años de vida republicana. Con Colombia sí, porque hemos estado en guerra en alguna ocasión, pero con Bolivia no. El manejo de la Cancillería, creo yo, tiene que ser enérgico, sí, firme también, por supuesto, pero cauto. La cautela importa en estas cosas porque al final tú no quieres tomar los pasos más dramáticos, no quieres llegar al lugar más irreconciliable al principio. Entonces sí creo que sería interesante que se revise con claridad cuáles han sido las declaraciones exactas del señor Arce, presidente de Bolivia. Eh, no dijo que había una dictadura en Perú, por si acaso, dijo, en el Perú, donde tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente. Igual, sí, claro, es intromisión, pero hay tonos, ¿no? Entonces, sí creo que estamos luchando todos por tener un gobierno que nos represente, eso no es ninguna novedad en el Perú. Y en el otro escenario, el Congreso de la República. Bueno, el ministro del Interior ha seguido diciendo que ellos nunca han disparado a nadie, estas cosas rarísimas, ¿no? Que a San Marcos entraron porque los llamaron. Yo me pregunto, ayer ponía en Twitter, si tienen 500 policías para entrar a detener a San Marcos por las puras, porque es un trabajo policial inconducente. Todas las personas han sido liberadas porque no son delincuentes, o no han cometido ningún delito. ¿Por qué no ponen 500 policías aquí nomás en Ica, que no está tan lejos de Lima, ¿no? Digo yo, si te sobran 500 policías para hacer un asalto inconstitucional a una universidad pública, donde no estás deteniendo a ningún delincuente en flagrancia, ¿por qué no detienes a los delincuentes que sí están en flagrancia y que están tomando la vía pública? Lo que han dicho varios empresarios en Ica es que se necesita continuidad en la policía. Han despejado la vía varias veces, pero apenas se retiran, la vuelven a tomar. Y en este prende y apaga no puedes programar pues el embarque de nada. Y es tiempo de cosecha. Es tiempo de cosecha. Eso, hay que decirlo también, atrae mucha más mano de obra a la zona. Y la que no consigue emplearse normalmente termina en este tipo de descalabro. Recuerden ustedes que la vez pasada, en diciembre del año 2020, estábamos en diciembre, es la época, diciembre, enero. Se necesita más presencia policial en Ica. Ica no está al otro lado del planeta, está a 300 kilómetros de Lima. Reitero, si pueden disponer de 500 policías para ir por las puras a San Marcos, no pueden disponer de esos 500 policías para que hagan un buen trabajo, despejen la vía y además identifiquen, pues, a todos los cabecillas de la toma de la carretera. No les digo de las protestas nacionales, de la toma de esa carretera. ¿Por qué? Porque desde hace 3 años se toma en el mismo punto, en expansión urbana, Los Álamos, Barrio Chino, los mismos lugares. Es decir, empieza más o menos en el kilómetro 268 y termina en el 300. Esa zona hay que estudiarla. Los que toman la carretera viven ahí, son de ahí. Tienes que identificar a los cabecillas, detenerlos. Trabajo policial, policial de verdad, no político, policial, policía profesional. Eso es lo que necesitamos, no policía que va, mete bala. No, policía profesional. Identificación,
Hace 3 años que están ahí. No tienen una notita de inteligencia para identificar a quiénes son. Además, les recuerdo que el 8 de diciembre del año pasado, los primeros en cerrar la carretera fueron los del barrio chino. La primera carretera que se cerró. Se despejó horas después y al día siguiente, y luego, y va, y viene, y va. A veces hay pase, a veces no hay pase, pero la mayor parte del tiempo no hay pase, sobre todo en los últimos días. Ica se ha convertido en el polo de agroexportación del Perú, igual que el norte. En Chao tenemos el mismo problema. Hoy mucho menos que hace unos días, pero es el mismo problema. Hoy está libre. Son valles muy ricos en la agroexportación, con intensa mano de obra, muy intensiva mano de obra. Los que se quedan afuera organizan esto. Y así estamos. Esa es la situación de la costa, hay que decir. Diferente la situación de los Andes. Diferente completamente. Otra lógica, otro nivel de participación, otra manera de enfrentarse al gobierno central. Y en el Congreso, ¿qué creen? A ver, APP ha presentado un proyecto para que recién pueda disolver el Congreso del presidente cuando le niegan 3 cuestiones de confianza, ya no 2, para hacerla difícil, ¿no? Que no se pueda disolver el Congreso. Lo único que les preocupa es eso. Nano Guerra García quiere un proyecto para, que lo van a ver hoy, ¿no? Para, en realidad, reventarle la vida al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Dado que es un escándalo que lo quieran sacar, porque es inconstitucional sacarlo, le quiere meter más gente al tribunal. Ya no van a ser 5, van a ser 6. Ya no hay voto dirimente del presidente. O sea, ¿qué le pasa, por Dios? El país entero arde. Hasta el gobierno, o sea, Dina Boluarte, Otárola, hasta el gobierno le pide, por favor, que resuelvan el asunto del adelanto de elecciones. También otra. Semana pasada, semana de representación. Lo bueno es que los que se fueron a representar los sacaron a patadas de donde fueron, pero que no están haciendo su trabajo, pues. Vamos a repasar esto por enésima vez. Y después, a ver, vamos a hacer algunos repasos del mundo del derecho. A ver, ¿qué dice la Constitución sobre la sucesión presidencial? Si el presidente, vamos a poner que el supuesto negado de que el presidente se muera, ¿ok? De sacar el contexto político. El presidente se murió. Asume el primer vicepresidente. El primer vicepresidente se muere. Asume el segundo vicepresidente. ¿Por qué? Porque esos dos completan el mandato del que se murió primero. Completan. ¿Cuánto dura el mandato del presidente? 5 años. Entonces, los que lo siguen completan. Porque los 3 eran parte de un mismo proyecto político. Y se presume que los vicepresidentes le dan continuidad al proyecto político por el cual la población votó. ¿Ok? Pero, si esos 2 vicepresidentes ya no están y asume el presidente del Congreso, la Constitución ordena que se convoquen elecciones de inmediato. ¿Por qué? Porque ese presidente del Congreso ya no responde a la voluntad popular expresada en el momento en que se eligió la plancha presidencial. Tiene lógica, ¿no es cierto? En un caso, un partido político toma el poder, ese partido político aplica la sucesión hasta que termina el mandato. Pero, resulta que no hay ninguno de los llamados. Los 3 no están, se murieron. ¿A quién se llama el presidente del Congreso? ¿Que es del mismo partido? No necesariamente. Ahí sí, no necesariamente. Y de hecho, en el Perú, normalmente en los últimos años no lo es. Entonces, esa persona ya no representa, ya no expresa la voluntad del pueblo en el momento en que ganó la fórmula presidencial. Por lo tanto, la Constitución lo obliga a convocar elecciones de inmediato. De inmediato no quiere decir mañana.
De inmediato quiere decir que las convocó hoy, pero se realizan en los plazos establecidos en la ley orgánica de elecciones. 9 meses, probablemente, en lo mínimo. Con una contingencia especial y atendible. Si yo estoy cortando un periodo presidencial de 5 años a dos, es evidente que los partidos políticos que no pasaron la valla, otras iniciativas políticas que quieren inscribirse, no tienen nada listo, porque tenían un horizonte de 5 años. Entonces tienes que darles un plazo para que puedan tener siquiera la opción de movilizar a la ciudadanía en torno a ellas. Ese plazo tiene que ser más o menos de 6 meses para que se puedan inscribir e inmediatamente presentar sus listas y hacer sus elecciones internas. Hay dos posturas. La primera postura, ya aprobada con 93 votos, es elecciones generales en el año 2024. Primera vuelta en abril, segunda vuelta en junio, asume como manda la Constitución, juramentación 28 de julio de 2024. ¿Eso permitiría hacer primarias en octubre? Sí, permitiría hacer primarias en octubre. ¿Eso nos daría un mejor resultado? Sin otras reformas constitucionales, ¿ah? Sí, probablemente solo con las primarias ya tendríamos un mejor resultado. ¿Son necesarias otras reformas constitucionales en lo que va del año? Por supuesto, pero por supuesto, no hay discusión. La Constitución tiene que ser reformada y tiene que ser reformada para que el balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo no termine en un golpe de Estado, como ha terminado una y otra vez en este miniciclo histórico que arrancamos en 2016. Muy bien. La otra opción es hacer las elecciones en 2023. Pero para eso, la legislatura en la que se está hoy termina el 31. Estamos 24. Hay una semana para que la Comisión de Constitución discuta esa iniciativa y la voten en un pleno ya. Una semana para hacer todo eso. ¿Es imposible? No, no es imposible. Es un artículo muy sencillo. Ya no se vota en segunda votación la del 24, se vota en primera votación la del 23. Pero hay que hacerlo antes del 31 de enero. Si no se hace el 31 de enero, no hay elecciones este año ni de casualidades. Y a eso está jugando el Congreso. Lo ideal, el año 24. Bueno, mejor. Lo ideal es que los presidentes completen su mandato, ¿ok? Eso es lo que manda la Constitución. Y que los vicepresidentes puedan completarlo. Eso es lo ya. Pero eso no se va a dar. No se va a dar porque es inviable, porque ahí viene el otro problema. Dina Boluarte hoy no representa el proyecto político por el cual fue escogido. No hay forma. Está ella, lo sabe. Pretendió, y eso es consecuencia hoy de lo que estamos viviendo, pretendió quedarse hasta el 2026. A los 4 días se dio cuenta que no había forma. Solicitó recortar el mandato en 2024. El Congreso aprobó con 93 votos. Falta una segunda votación para ir al 2024. ¿No es cierto? Pero podríamos adelantarlo de acá al 31 de enero votando para que sea este año. Octubre, primera vuelta, diciembre, segunda vuelta. Eso bajaría probablemente la tensión social. Pero el Congreso no quiere. No quiere. No quiere escuchar. No quiere discutir este tema que estoy planteando. Cree que en una segunda legislatura se va a aprobar sin problemas la segunda votación para el año 2024. Esa segunda legislatura debería ser en marzo, de acuerdo a la Constitución. Pero vamos a esperar 5 o 6 semanas más para llegar a marzo. Hoy, en la Comisión de Constitución, tiene que discutirse si esa legislatura de marzo se adelanta a febrero. Algunos piden que sea al día siguiente, el 1 de febrero. Otros que el 15 de febrero. Muy bien. Esa es la discusión en este momento en el Congreso. Pero ¿sabes qué es lo grave?
como vengo anunciando hace más de, creo que 2 semanas ya, nadie me hace caso, pero creo que algunos ya comenzaron a darse cuenta que ese es el problema más grave. No hay los 87 votos, no los hay. Acuérdense que fue aprobado con 93. O sea, 6 votos más que el 87 que se necesita. Con 7 votos menos, ya no hay reforma. Nada más. Depende de que 7 personas no cambien su voto. Ya anunciaron que lo van a cambiar. Renovación Popular, el señor Montoya, nadie podrá decirle que es comunista, ¿verdad? Ha dicho que de ninguna manera. Y lo dijo cuando se votó en diciembre. Dijo no. Él votó en contra, pero la mitad de su bancada votó a favor. Ha dicho que ya los está convenciendo. Que se han dejado manipular. Que no van a votar a favor. Ahí hay 4 menos. Y a la izquierda pasa exactamente lo mismo. A la izquierda lo que se ha dicho es, perdón, así no, que sea el 2023. Y con la pregunta para el referéndum, claro que plantearon en el debate pasado. Supongamos que se negoció y no entra la pregunta para el referéndum, pero, perdón, para la Asamblea Constituyente. Pero lo del 2023 es innegociable en este momento. Y ofrece una mejor lectura de la realidad, hay que decirlo, ¿no? Entonces probablemente nos quedamos sin nada. Porque si de acá al 31 no se habla del 2023, tienen que ir a votar en febrero 2024. Esa legislatura que empiece en febrero tiene que ser aprobada por el Pleno, Juan. No la puede ampliar el presidente del Congreso. El presidente del Congreso puede ampliar una legislatura ya en curso, pero no puede cambiar la fecha de una legislatura sin la aprobación del Pleno. Eso es lo que se tiene que votar también esta semana. O el lunes, o el martes de la próxima, no más, porque ahí terminó. ¿Se dan cuenta del problema en el que estamos? Yo creo que la gente más pobre del Perú, la más vulnerable, la más terruqueada, la más maltratada, a la que se le dice ignorante, hace rato que se dio cuenta que el Congreso no puede cumplir. Hace rato que no confía en el Congreso. Por eso exige la renuncia de Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque si Dina Boluarte renuncia, regresamos a la explicación original, el presidente del Congreso no completa el mandato, convoca a elecciones de inmediato, sin necesidad de modificar la Constitución. Y para Boluarte incluso es una gran salida, porque le dice al Congreso, no te haces responsable, tu paquete, tómalo, tú te haces responsable. No yo. Me has dado una responsabilidad que me impide cumplir. Me voy. Porque esa es la única manera de que vayamos a un proceso electoral. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a entrar en un instante. Me parece que tenemos que hacer una pausa porque ya estamos en comunicación con el rector de la UNI. Así que vamos en un instante, ¿verdad, Abel? Hemos escuchado su Así es, voz. Rosa María. Vamos Y a ir después les a una prometo que a pausa. las 9 regresamos para hablar de terrorismo. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el rector de la UNI y a las 9 que nos despedimos de él, hacemos una larga conversación sobre qué cosa es el terrorismo para jóvenes. ¿Ya? Con ejemplos, con ejemplos nada muy teórico, nada muy académico, bien sencillito, ¿ya? Para que todos aprendan. ¿Y qué cosa es el delito de disturbios? ¿Qué cosa es el delito de daños? ¿Qué cosa es el delito de impedir la circulación de libre tránsito? Todos esos delitos están en el Código Penal. ¿Qué cosa es el secuestro? Y por supuesto también qué cosa es la usurpación. Pausa y volvemos. Vamos a la pausa y volvemos con el rector de la Universidad de Ingeniería.
Continuamos con A Pensar Más a través de desde Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante, por favor. Y muy bien, estamos con el ingeniero Alfonso López Chau, no solamente es rector de la UNI, que ya es un cargo muy importante, también es vicepresidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, la AUNAP. Y como tal, la asociación ha sacado ayer un comunicado que creo que es importante, que vamos a conversar, donde piden lo mismo que piden muchas instituciones, un Perú sin violencia, para superar juntos la crisis política, garantizando un proceso de transición democrática. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien. Primero hablemos del comunicado y luego le voy a preguntar sobre la UNI, porque es inevitable, pero el conjunto de universidades nacionales representadas en la AUNAP, donde entiendo no está San Marcos, ¿no? ¿Qué pide al gobierno? Dado que los universitarios, hoy están convocados además, tienen siempre una participación tremendamente activa en la sociedad cuando se trata de movilizarse. ¿Qué le piden ustedes como universidades al Estado? Hemos tenido muchas relaciones con el Estado, nos hemos acercado a conversar con las autoridades y hemos manifestado nuestro punto de vista, primero de respeto a la autonomía tal y como se entiende, ¿no? Segundo, hemos señalado que cesen la violencia, hemos condenado la muerte, por supuesto que hemos condenado la muerte del policía, ¿no? Primero avaliado y luego quemado, pero igualmente hemos señalado que hemos condenado a la muerte de un ciudadano que cometió el delito de acercarse a auxiliar a un herido, y eso está grabado. Y también hemos condenado el hecho de que haya muerto, ¿no?, un interno, un médico internista. Y por supuesto, toda la violencia desatada. Creemos que eso no es el rol del Estado, que las autoridades deben buscar, ellos deben tomar la iniciativa de tomar puentes, de acercarse a resolver el problema. Hemos dicho también que queremos el adelanto de elecciones lo más rápido que se pueda, que se hagan todos los esfuerzos para que eso ocurra. Esa es la posición de la AUNAP. Y por supuesto, hemos hecho un llamado al presidente de la Asociación de Gobernadores, con quien tenemos una reunión el día miércoles, para sumarnos, unir a la UNAP con esa Asociación de Gobernadores para juntos buscar soluciones, buscar una hoja de ruta que resuelva y supere la crisis. También hemos llamado a la Iglesia Interconfesional, ahí ya seríamos tres, ¿no? Tres instancias. Que creo que es una buena combinación de sociedad, ¿no? De sociedad que tiene que estar presente en esto. Ahora, respecto de la UNI, el comunicado respalda la decisión del Consejo Ejecutivo Directivo de la UNI de acoger a estudiantes que venían de otras universidades del Perú. Entiendo que, vamos al caso de la UNI, lo que han hecho los estudiantes con permiso de la universidad es acoger a otros estudiantes con carnet universitario que vienen de otras universidades nacionales del Perú. ¿Ese es específicamente el caso? Por favor, confírmenos esto. Sí, ese es específicamente el caso. ¿De qué universidades han llegado? Han llegado de Arequipa, de Puno, de Cusco, de lo que yo recuerdo, ¿no? Y ya se han retirado ordenadamente. Así es, ustedes lo único que les han dado es techo, y la Federación de Estudiantes y los centros federados se han organizado para proporcionarles algo de comida durante 3 o 4 días, y los jóvenes... 4 días exactamente, 4 días exactamente. Y los jóvenes recibieron en la UNI ingentes colaboraciones. Todo el mundo se acercaba a dejar 1 kilo de arroz o una bolsa de azúcar o una latita de atún. Así es, han sido, para que le quede claro al público, financiados por la caridad pública, que se ha unido para que los chicos tengan que comer y luego puedan regresar a su tierra. Venían a protestar. Estos intercambios entre estudiantes de provincia, de universidades nacionales y las universidades de Lima,
son habituales? ¿Ustedes reciben estudiantes de otras universidades en la UNI? Normalmente sí. No nosotros oficialmente, pero sí la Federación de Estudiantes de la UNI, ¿no? Ellos tienen Exacto. consagrado en su estatuto, tienen una oficina, tienen secretaria, hacen sus actividades, ellos viajan grupalmente, a veces a provincia, los reciben, a veces vienen de provincias y los reciben en su local. Eso es más o menos frecuente, esa es una norma. ¿Cuántos chicos llegaron, cuántos jóvenes universitarios han estado hospedados en la UNI? En un primer momento, entre 50 y 60 alumnos, y luego llegó más o menos hasta 150 aproximadamente. ¿Y esas personas se han comportado bien? ¿Han destrozado las cosas? ¿Las han roto? Rosa María, en ese momento, yo estaba en un programa siendo entrevistado en RPP por Fernando Carvalho y me hizo la misma pregunta. Y yo le dije, vamos, después de esta entrevista hay una conferencia magistral del doctor Sinesio López, que es doctor del doctorado de la UNI en gestión pública. Y eso fue a campo abierto. De manera que lo que han hecho los que estudiantes es conocer la UNI, escuchar conferencias, debatir entre ellos, compartir su folclore. Eso es todo lo que han hecho en el interior de la UNI. Y nosotros y qué nos bonito, hemos la verdad, guiado. qué bueno que lo puedan hacer. Además, como Claro, usted comprenderá, yo soy profesor universitario también, igual que usted, creo que mucho se aprende fuera del aula, también, así mucho se es, aprende así fuera del es, aula. No solamente así uno es, va a estudiar, va a aprender. Y a así es. aprender con H es mucho más, ¿no es cierto?, Y no, que simplemente aprender lo que te enseñan en una materia en un aula. La experiencia universitaria es una cosa maravillosa, maravillosa, y qué bueno que sea así. Ahora, usted fue sorprendido, me imagino, como todos. A mí me avisaron también el sábado temprano que estaban rodeando la UNI. Habían 19 camiones portatropas, pero militares. O sea, ni siquiera policía, militares. ¿Cómo logró detener esto que parecía ser a todas luces una invasión en el campus? ¿Quién la, lo escuchó? la verdad, la verdad, Rosa María, yo estaba inmensamente preocupado, enormemente preocupado, porque en esos momentos en la tarde estaba programada la graduación de una promoción de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Y como nunca, el auditorio estaba repleto, tanto en el segundo piso como en el primer piso, lo que se dice comúnmente la platea. Y como usted sabe, llegan los padres, llegan los hermanos, llegan los hijos, los abuelos. Imagínense lo que hubiera sido una, digamos, azonada llena de bombas lacrimógenas, el pánico que se iba a generar. Afortunadamente, nosotros habíamos tomado la iniciativa ya habíamos conversado antes con el doctor Américo, habíamos conversado con la doctora Dina Boluarte, institucionalmente, con el Premier y la congresista Flor Pablo y un congresista del Grupo Bicentenario que se había gestado una reunión para intercambiar opiniones. Entonces se había generado un puente y allí nosotros le hicimos ver a los dos, ya fuera del libreto institucional, ¿no? ¿Me están escuchando? Perfectamente, ingeniero. Ya, perfecto. Perfectamente. Lo que entiendo es Entonces, que usted logró hablar con el viceministro de Interior, ¿verdad? claro, porque me dijeron que me iban a llamar y me llamó el viceministro y me dijo, tengo el encargo, ¿no?, de conversar con usted. Y yo le dije al viceministro que busque acercarse, que vea. Yo estaba convencido, Rosa María, como usted que es profesora universitaria, yo vi a los muchachos, yo los vi y me di cuenta que eran jóvenes que venían a protestar de repente por sus muertos. Yo he recibido llamadas de madres de familia de Puno llorando, Rosa María Palacio, porque seguramente su muchacho, su niño, vino, ¿no?, sin fondos en el bolsillo. Yo voy a Lima y duermo en la calle. Y cuando se han enterado que han ingresado a la UNI, han llorado porque se sabían allí seguros. Claro. Eso es, y eso le expliqué al viceministro. Y entonces cuando yo veo los camiones, le digo al viceministro,
Estamos conversando, esto no es posible. Le pido por favor que ordene que retiren inmediatamente esto que es una provocación. Adiós, gracias, Rosa María. Adiós, gracias. Yo creo que es por esa conversación. Adiós, gracias. A los 3 o 5 minutos se retiraron. Esa es la verdad de las cosas. Y la UNI se salvó. Y la UNI se salvó. Y la UNI se salvó, y además se salvó la integridad y las detenciones arbitrarias de las que sí hemos sido testigos en San Marcos. O sea, no estamos hablando de algo que estamos inventando. Esto ha sucedido en San Marcos, pero se logró evitar en la UNI. Ahora, le han caído todas las represalias. La Contraloría, la Procuraduría, todas las IAS lo están persiguiendo, y hoy tiene que ir al Congreso de la República, a la Comisión de Educación, a darle cuentas a la señora Echaíz, que es una de las cosas más extrañas que he visto, pero, en fin. Sobre eso quiero decirle lo siguiente. Yo no he recibido ninguna invitación oficial. Okay. No he recibido hasta el momento ninguna invitación oficial. Me he enterado por las redes y le voy a contestar así. Voy a responderle que por favor reprogramen, ¿no? Que no tengo ningún motivo para no ir, voy a ir, ¿no? Pero yo tengo cosas que hacer en la UNI y no me pueden invitar por las redes sociales, ¿no? Por lo menos que me invite con un día de anticipación, ¿no? Por lo menos. Y usted le va a decir lo mismo que nos está diciendo acá, que es una explicación. Le voy a decir, pero más, Rosa María, usted es profesora universitaria. La ley universitaria y el estatuto de la UNI, ¿no? Usted como profesora universitaria, yo sé que me va a entender. Mi declaración de principios. Vivimos en un país donde la declaración de principios parece ser que es lo menos importante, cuando es lo más importante. Luego el articulado da cuerpo a la declaración de principios. Pero la declaración de principios entonces es el marco de valores que preside una institución o un país en una constitución. Mire usted algunos principios o sistemas que tenemos en el Estatuto de la UNI. Búsqueda y difusión de la verdad. Democracia y cogobierno institucional. ¿Cómo se defiende la democracia? Siguiente. Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. Afirmación de la vida y de la dignidad humana. Estos son los valores que nosotros asumimos en la UNI. Y después hay todo un capítulo en el estatuto. Es el título 9, tiene peso, porque ese es el peso que se le da. Usted es abogada. Si algo preside como título, dice título 9 de la responsabilidad social universitaria. Y allí se dicen cosas como la siguiente, le leo dos para no quitarle tiempo. Crear espacios de diálogo que garanticen la integración sociedad-estado, universidad-empresa y el cultivo de vínculos estables con la comunidad y los grupos de interés de la universidad. El otro dice, ¿no? Sembrar valores y principios éticos con responsabilidad social para la constante mejora de la imagen institucional. Y hay uno anterior que habla para el desarrollo social, económico, tecnológico y político, textualmente en el título 9. ¿Qué ha hecho la UNI? Usted ha tenido ayer unas declaraciones sobre la política que han sido bien sugerentes, sobre todo para mí que cubro políticas todos los días de mi vida. La política es lo mejor que le ha pasado a los seres humanos, ha dicho usted. Sí, por supuesto. Yo me guié por un artículo que llegó a mis manos hace muchos años, ¿no? Que decía que la política es la estética del futuro. Es la estética de un país. Ese es el futuro de la política. Lo anticiparon los griegos, ¿no? Es crear una ciudad, es crear un país. ¿Cómo lo queremos? Tallarlo. Sacarlo de su ostracismo, perversión y su desarrollo a convertirlo en una democracia respetada en el mundo. No solo por su articulado, sino por sus valores espirituales. Eso es la política. La política es la estética del futuro. Eso deberíamos recordarlo todos los días, pero hablar de bien común en el Perú pues ya es un oficio peligroso. Ahora, ¿tiene usted el respaldo de su consejo, no de la asamblea, porque no creo que sea convocado, pero el consejo directivo?
tenemos el respaldo del Consejo Universitario. Eso fue votado por unanimidad. Ajá, ya no hay nada Y que discutir. ese fue el acuerdo. Se presentó, Sí. yo pedí que se presentara a los estudiantes. Entonces, Le dije, señores estudiantes, esto no puedo yo permitirlo. Presenten una moción al Consejo Universitario. Y presentaron su moción. Y yo pedí que se votara. y se aprobó por unanimidad. Entonces, Y ¿qué se tiene que aprobó. hacer ahí Yo pregunté, el- ¿alguien está en contra? ¿Alguien tiene una observación? Nadie. Entonces dije, se aprueba por unanimidad, luego de un tiempo prudencial. Así ha sido, y así es la votación en la UNI tradicionalmente. Así es en Universia, Universia que agrupa a las universidades más prestigiosas del mundo y es alentada y promovida por el Banco Santander, si no me equivoco. Entonces, cuando hay una asamblea numerosa, se se pone utiliza al este voto? expediente. Claro, claro. Ahora, hay que señalar lo siguiente. ¿Por qué entonces la Contraloría está examinando su conducta? Se valen de un artículo, ¿no? Claro, como siempre, ellos privilegian un artículo y nosotros el sistema de valores y lo que yo les he señalado, ¿no? Eso es lo que dice, pero la Contraloría me manda un artículo y me dice, en realidad yo lo tomo como amenaza nada más, ¿no? Porque me dice, explique esto, los alumnos, cómo hizo, ya le contestamos, e igualmente le vamos a contestar a la Contraloría, ¿no? Yo he Y el mandado el documento de la Procuraduría a un alto funcionario del gobierno, yo me permito la reserva, por favor, por una eh, fidelidad a las formas. Si uno está conversando, uno debe guardar los nombres y reservarlos, ¿no? Entonces, pero sí puedo decir que en general he mandado a este funcionario el texto de la Procuraduría. Yo no soy abogado, pero me dicen que la sí, Procuraduría depende directamente del Ejecutivo, ¿no? Eso es muy del distinto ministro, que la Contraloría. Y del entonces le ministro de digo, Justicia. ustedes son el poder y cómo me mandan esto, cómo me piden que dialogue y me mandan esto. Ahora, ¿qué cosa le pedía el procurador? Porque el contralor le puede pedir de malversación de fondos, ¿no? Uso de bienes del Estado, ¿no? Pero, ¿qué le pide el procurador? Lo mismo que la Contraloría, ¿no? Que explique por qué hice lo que hice, que explique cómo ingresaron, que explique si son solamente estudiantes, que explique si se gastó recursos de la universidad, que explique si ha habido laberinto internamente. Yo le digo, Rosa María Palacios, le digo lo siguiente, discúlpeme la metáfora, ¿no? En la UNI tenemos un alumno completamente ciego que ha ingresado a la UNI, pero ese alumno entonces ve siendo ciego, ve con otros sentidos. En cambio, los funcionarios que tenemos ven, pero parece que son ciegos. Porque ¿cómo no se van a dar cuenta de lo que está ocurriendo? Es difícil para un hombre de Estado, para una mujer de Estado, salir y decir, primero, pedir sinceramente perdón y segundo, entender que son jóvenes que salen a protestar como lo hemos hecho todos nosotros cuando hemos sido jóvenes, ¿no? Y distinguir, por supuesto, esto de los elementos que se aprovechan, que se meten a la UNI. Imagínese, Rosa María, yo estoy sorprendido con lo que ha ocurrido. Solo dije, me acerqué, solo dije lo que dice cualquier persona cuando tiene visita en su casa. ¿Qué dije? Esta es su casa, cuídenla. Nunca me imaginé que una frase tan sencilla iba a causar esta ola que ha causado. Tan sencilla. Y lo Ah, que no, me dice la gente, lo se que me dicen las viralizó, personas, ¿no? sí, lo que me dice la gente es que lo han visto sincero. Pero es que esas cosas se dicen sinceramente. En su casa se dice sinceramente. Eso es todo, Rosa María. No, y además les dijo a los chicos, cuídense los infiltrados, Así tengan es, cuidado, cuiden su vida, cuiden las cosas, lo que se debe decir a cualquier alumno, ¿no? Que es, mira, así ¿sabes es. qué? Es muy importante tu vida, tu entorno, tus cosas, cuida todo. Y los chicos han cumplido Y bien. Rosa María, usted es cristiana como yo. Yo soy católico. Yo también católico. Nunca, nunca oculto mis creencias. Estoy seguro que, ¿qué hubieran hecho con Víctor Andrés Belaúnde? ¿Estaría preso o qué? Él dijo cosas más fuertes que yo. Él dijo en una conferencia ante la Federación de Estudiantes del Perú en 1917, yo coloco a la universidad por encima del Congreso y por encima del Ejecutivo.
Dijo, la universidad lo es todo, y es todo porque es la forjadora del alma nacional. Estos alumnos que han venido a marchar pacíficamente, Rosa María, han hecho un doctorado en ciencias políticas. Muchos de ellos serán grandes dirigentes del país y encontrarán seguramente que hubo un rector que simplemente fue honesto y sincero y que se puede ser funcionario público siendo honesto y sincero, nada más. No nos están pidiendo mucho. Me hace acordar al famoso Frejolito, a quien tanto quise, dijo, ser honrado en el Perú ya es una revolución. Imagínense. Ahora, es curioso, ¿no? Porque creo que algunos medios y la policía han querido identificar a las personas que han venido con violencia. Es decir, que el jueves, lo que pasó en el centro de Lima, los ataques con piedras, con adoquines, con palos a la policía, y la policía respondiendo, los que querían llegar a la avenida Bancay, esos son los que han tenido usted metidos en la uni, esos son unos delincuentes y por eso hay que capturarlos. Se ha demostrado con los de San Marcos que no fue así, los han tenido que liberar a todos. Además los acusaron de usurpación cuando los habían invitado a pasar, es una usurpación bastante extraña, pero ¿no cree que hay también una necesidad de desacreditar a estas personas y por lo tanto asignarle a usted un rol de protector de delincuentes? Sí, claro. Esa es la narrativa que se pretende. Y cuando han hecho eso, yo les dije, oye, miremos las encuestas, y las encuestas son exactas, ¿no? Mayoritariamente hay un rechazo, ¿no? ¿Ustedes creen que el 60, 80, 90% de los que están en contra son terroristas? ¿Tanto poder tiene el señor Cerrón? Eso es imposible, por favor. Eso es imposible. Mi hijo ha salido a marchar y mi hijo no pertenece a ningún partido político. Mi nieto en Alemania está becado, protesta desde Alemania, ¿no? Y no está metido en ningún grupo político. Y, en fin, en este grupo nuestro hay de todo, en esta protesta hay de todo. Hay que aislar a los casos, digamos, que se aprovechan, una minoría, ya se conoce en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Ya lo sabemos, son grupitos chiquitos, foquistas, que hacen esto para agudizar las contradicciones, se llama, ¿no? Entonces quieren provocar una agudización de contradicciones y entonces separan el bloque solamente en dos bandos. Y no, los que están al centro somos mucho más. Ahí estamos usted y yo. Y mucha hace gente años, más. años, rector, hace años que no escuchaba la palabra foquista, pero es una muy buena palabra para estos días, tiene toda la razón. Es interesante que los ingenieros sepan de ciencia política también, ¿eh? Y que estén interesados en el derecho, porque ha tenido que usted llamar abogados. La UNI no tiene facultad de derecho, ¿verdad? Hasta donde yo sé. No tiene, no tiene. No tiene, debería, pero tiene buenos vecinos, ¿ah? En la Católica yo estoy segura que lo pueden ayudar. Tiene buenos vecinos en la avenida Universitaria. Sí, voy a dirigirme a ellos para pedir un abogado constitucionalista y un abogado penal que me acompañen cuando tenga que ir al Congreso, ¿no? Sí, porque se va a necesitar. Pero esa auténtica preocupación por los alumnos es algo que uno lo ve de verdad en las buenas casas de estudio. En las buenas casas de estudio sí hay una auténtica preocupación por los alumnos. Y creo que eso lo ha sabido transmitir y se ha ganado el aprecio hasta de sus pares en las otras universidades. Este comunicado que ha salido ha sido un apoyo a la decisión de la UNI de recibir alumnos. Y me imagino que lo van a seguir haciendo. Hoy día hay una gran marcha nacional en protesta por lo que pasó en San Marcos y los estudiantes universitarios van a salir. Habían salido, sí, pero no habían salido creo que masivamente. Y van a comenzar a salir masivamente porque lo que ha sucedido es una provocación. Rosa María Palacio, esa foto de estudiantes, yo me horrorizo de ver, por uno padre y es abuelo, ¿no? Ver a un hijo mío, a un nieto echado boca abajo, enmarrocado, con las manos atrás, es humillante, pues es humillante. Con un poquito de dedo de frente, tú puedes, si quieres, detienes, los pones ahí a todos juntos, paraditos, ¿no? Pero no así, arrastrados en el suelo. Por Dios, por Dios. Y la concepción
Y la concepción policial, lo vimos en un video de un policía que se graba y dice, rompimos San Marcos, atrapamos a los terroristas. Entonces, para Ahora, un policía no puede ser que un muchacho que puede tener su edad, ¿no es cierto? Porque estudia en una universidad es necesariamente un terrorista. Eso es inaceptable. Y no puede ser que la policía tenga esos elementos, no los identifique y no los separe. y ahí es el rol, ¿no?, de las cabezas, ¿no? Es el rol de las cabezas. Las cabezas del Estado no pueden permitir que ocurra un divorcio entre el pueblo y sus Fuerzas Armadas. No es posible. Esa fractura no se puede permitir. La gente no niega, acepta que se aplique la ley, que se respete, pero cuando hay situaciones límite y estamos en una situación límite, hay otros códigos y la gente no ve los otros códigos. Cuando salió en el diario La República la declaración de la muerte de este dirigente campesino y su mamá decía que era un hombre bueno, que le daba besitos, pero al final pone un párrafo que a mí me marcó, un párrafo medio arguediano, ¿ya? Que decía, hijito, de donde estés, sigue luchando por la justicia y ayúdame. Si no se entiende eso, no se entiende el país, no se entiende el país. Eso es de una ternura inmensa, Rosa María, o de una cosa inmensa. Y otra mirada que tengo es que estas manifestaciones demuestran, habría que mirarla de otra manera. Hay una enorme energía social acumulada. Qué triste me sentiría yo si la juventud no saliera a protestar por sus muertos. Una energía social acumulada que es una garantía de futuro. Yo dije, y no lo voy a repetir, si hubiéramos tenido esta energía social acumulada, no perdíamos la guerra, no la perdíamos. Esta energía social acumulada solo necesita ser encauzada. Causada Y ese, correctamente. y ese es el papel de los líderes, ese es el papel de la clase política. Y en lugar de encauzarla, la provocan, la humillan. Por Dios, por Dios. Eso me ha gustado lo arguediano. Veo que también lea. Usted es un ingeniero muy especial, ¿eh? Que lea No, 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 Argueda. no. A ver, Rosa María. Soy especial, te voy a decir, más especial todavía, porque yo no soy ingeniero, no soy egresado de la UNI. Yo Ah, egresé de la Universidad Nacional del Callao. Me invitaron a la UNI a trabajar en el 87. Soy economista. Y hasta ahora yo no entiendo cómo me eligieron mayoritariamente los jóvenes. En dos oportunidades he tenido el voto casi por 70% de la juventud, solo por hablar como le estoy hablando con usted, nada más. Y claro, en el caso de ingeniero, yo hice un enfoque sistémico, ¿no? claro. Que traduzco todo lo que he conversado con usted en una frase. No hay desafío más ingenieril que construir una nación. Construyan una nación. No hay desafío más hermoso. Y eso es política. Y la política es el arte de desarrollar países. Eso fue todo, Rosa María. Muchísimas gracias, economista y rector. Yo decía, este es un ingeniero muy raro, con todo el cariño que tengo a los ingenieros, ¿sabes? Mi padre es ingeniero, mis hermanos, todo, pero mucho arguea, o sea, es raro, los ingenieros no tienen estas habilidades blandas de saber comunicar. Una pregunta final, ¿cuántos estudiantes tiene la UNI hoy? 11.200 más o menos. Sigue siendo tan tranca como siempre, ¿no? Me río porque sacaron una de estas cosas, los chicos lo divierten a uno, pues efectivamente sigue siendo tan tranca. Y Sigue sacaron siendo un meme que decía, es cierto, es muy difícil, en la uni es muy difícil ingresar, por eso no entraron los tanques. claro. Es tranquísima ingresar. El examen sigue siendo 31, creo, ¿no? Una cosa así de locos. Sí, De eso locos. es una tradición en la uni, ¿no? Por Es una eso, tra- así Para mí es. es un honor no Un siendo orgullo. ingeniero, ser rector de la uni. No, y además tener a los jóvenes más brillantes del Perú en una universidad pública, los futuros ingenieros del Perú, sí, efectivamente es un orgullo. Permíteme aclarar, el doctor es vicepresidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú. Es que habíamos publicado en el banner que estaba con nosotros el doctor Américo Guevara. Le enviamos un cariñoso saludo. El doctor Guevara sufrió un
accidente Fíjate. y sí, así que él es el presidente de la Asociación de Universidades Claro, íbamos a estar Nacionales. con el rector de la agraria, que Ujú. es el presidente de la Asociación de Universidades Públicas, pero ayer ha tenido un accidente menor, pero que era con puntos y descanso médico. Estaba inaugurando un evento y al romper la botella se cortó todo. Entonces, esas cosas pasan. Es una cosa trágica, parece absurda, y inmediatamente nos pidieron que entrevistáramos al vicepresidente y resulta que es el rector de la UNI. Así que estábamos Ujú. en la noticia. Eh, las crisis a veces producen estos grandes personajes. Yo me he quedado muy impresionada, no sé si tú, Abel. Yo lo había escuchado en este Bastante. video que se hizo viral, Ujú, pero bastante, bastante. de repente una cuota de sensatez, o es él, una persona que dice las cosas que son las más evidentes y uno dice, bueno, sí, hay líderes que pueden encauzar a la juventud, lo hay. Solamente hay que escucharlos, pero están ahí. Así que me quedo con esa buena impresión. José María, entre las preguntas, y hoy desde ayer está bastante insistente, lo has explicado varias veces, pero creo que es necesario porque se repite tanto en el Facebook como en el YouTube, dice, explique sobre los contratos ley y que diga que si es cierto que se vencen este año, con eso con eso A están en ver, la huelga y chicos, están ganando más adeptos. ya, vamos a ver, ¿ya? Les voy a leer, como siempre, ¿qué les leo cuando están confundidos? La Constitución, ¿ok? La Constitución de 1993, en su artículo 62, ¿ok? Vamos a leerlo completo. No es nada difícil, no se asusten, no es nada difícil. La libertad de contratar, o sea, estamos hablando de la libertad de contratar, ¿ah? Una libertad súper importante. Usted dice, yo nunca contrato. No, usted contrata todo el día. Todo el día. Cuando usted se sube a un vehículo de transporte público, hace un contrato de transporte. No, pues, no. Cuando pagas tu pasaje, eso es un contrato. Cosa-precio. Tú me das el servicio de transporte y yo te pago un precio por eso. Eso es un contrato. Todo lo que usted compra en la bodega es parte de un contrato. Todo el día contratamos. Pero para contratar tenemos que ser libres. Libres. Esa libertad es fundamental ¿para qué? Para mover la economía. Porque así como usted compra cosas, usted vende cosas. Vende, si usted es un pequeño empresario, sus productos, si usted es un trabajador, su trabajo. Servicios y bienes. Eso vendemos todo el tiempo. Y esa libertad está amparada en la Constitución. A mí no me puede el Estado decir, tú no vendes, tú no compras. Eso es lo que nos garantiza la Constitución. Ahora, hay cosas que no puedo comprar, porque hay un bien superior que está protegido. Por ejemplo, yo no puedo comprar ciertas drogas en la farmacia si no tengo una receta especial, ¿no es cierto?, proporcionada por un psiquiatra que me permite comprar estas drogas, por ejemplo, de salud mental. Entonces, sí hay restricciones a la libertad de contratación, pero son excepcionales. Lo que importa es la libertad de contratar, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando yo no confío mucho en ti? Necesito unas garantías, ¿no? Bueno, de eso habla el artículo 62. Y vamos por partes. La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente, según las normas vigentes, al tiempo de su contrato. Tú y yo, mientras estemos dentro de lo posible que establece la ley, ningún problema, libremente. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Esto es importantísimo e implicó una revolución económica. Esta frase implicó una revolución económica. Probablemente si hoy usted es inquilino en un departamento a un precio que usted puede pagar, es el artículo 62 de la Constitución del 93. ¿Por qué? Porque antes de este artículo,
de forma populista. Los estados, los gobiernos, los congresos, intervenían en los contratos entre particulares. Y decían, tú vas a ser más beneficiado que tú. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, y esto es muy fácil de explicar, el Estado intervenía en los contratos de arrendamiento, las famosas leyes del inquilinato. Entonces, quien era propietario de un bien no podía alquilarlo al precio que quería, tenía que alquilarlo al precio que decía el gobierno. Es decir, el gobierno me decía a mí, propietaria, que yo tenía que regalar mi bien a quien al gobierno le diera la gana. ¿Eso es justo? Piensen ustedes en las miles de personas que tienen como único bien una casa que alquilan y viven de eso, comen de eso. ¿Qué pasó? Bueno, la gente decidió no alquilar, pues. Fines del gobierno de Alan García, del primero, 1988-89, trate usted de conseguir un lugar donde vivir. Nadie te alquilaba nada, a no ser que fueras extranjero porque ya te ibas a ir. Este artículo fue una revolución, porque le da una garantía absoluta a las partes de que el Congreso no les va a modificar sus contratos. Por esto peleamos contra una asamblea constituyente, por esta frase en la Constitución, entre otras. Es lo más sólido que nos ha pasado y es parte del crecimiento inmobiliario del Perú de los últimos 30 años. Porque ya el gobierno no se mete en los contratos. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo comprar una droga sin una receta del psiquiatra. Perfecto. Pero el gobierno no se va a meter a regular mi contrato de arrendamiento y decirme cuánto tengo que pagar, dónde tengo que pagar, etc. Algunos pequeños contratos derivados de la ley del inquilinato han sido protegidos por décadas, sobre todo los del centro de Lima. Ustedes han visto el desarrollo en el centro de Lima. Es un desastre. Es un desastre. Nadie quiere invertir ahí. Nadie quiere invertir ahí. Pero esto lo cambia todo. Y esto es lo que estamos defendiendo. ¿Qué más? Ustedes van a decir, oiga, pero los contratos ley. Ahí voy. Pero aquí hay que explicar todo el artículo. Entonces, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de una relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Es decir, o vamos al Poder Judicial o vamos al arbitraje, pero por una ley tú no me solucionas un conflicto, pues, o sea, es tramposo, es un juez, no un ministro o un congresista. Muy bien. El artículo 62 tiene un segundo párrafo que dice lo siguiente, a todos los vuelve loco. Mediante los contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. Es decir, ningún contrato puede ser modificado legislativamente, ni los que celebra el Estado. Ninguno. Pero el Estado, en el cual la gente no confía, puede ofrecer otras garantías. Eso es todo lo que dice el contrato ley. Garantías especiales. ¿Qué garantías? Garantías de estabilidad jurídica, garantías de estabilidad tributaria, garantías. Las que el Estado quiera, ¿para qué? Para atraer la inversión. Porque si no, no viene nadie. Durante el año 2020 tuvimos un ejemplo gravísimo, gravísimo. ¿Se acuerdan ustedes del caso de los peajes? El Congreso decidió que no se cobraba peaje en todo el Perú. Hay peajes que son administrados por el Estado. Ahí finalmente no había problema. Pero habían 8 peajes administrados por concesionarios que habían pactado con el Estado con garantías, ¿no es cierto?, que se les pagara su inversión.
porque ellos habían hecho la carretera. Muy bien. No se paga. Obviamente, los proveedores se fueron al Tribunal Constitucional y ganaron como en la guerra. Así, ahí eran 7 todavía. 7-0 ganaron los concesionarios. 7-0. Porque era manifiestamente violatorio de la Constitución. Y esa norma disparatada, populista, que parecía que solo favorecía el transporte de carga, porque no podíamos salir de nuestras casas encima, fue aprobado casi por unanimidad en el Congreso. Solo 3 congresistas votaron en contra. 3. Y me acuerdo perfectamente, porque eran 3, eran Alberto Bustamante, me parece que Olivares y Guido Lombardi. No, sí. Gino Costa. Gino Costa. 3. Olivares, Costa y Belaúnde. Es tan fácil de entender. Es tan fácil de entender la Constitución. Entonces, el contrato ley se llama así porque lo celebra el Estado, pero es como cualquier contrato. Cualquier contrato es ley entre las partes. Si yo me obligo a prestar mis servicios a esta radio a las 8 en punto de la mañana y yo no cumplo, yo tengo un pacto por el cual yo voy a recibir una sanción económica, administrativa, la que fuera. Yo tengo un contrato y lo tengo que cumplir. He dado mi palabra. Para que el capitalismo funcione, la palabra vale. Ahora, puede ser que yo no sea una persona muy confiable. Entonces te pido una garantía, ¿no? Yo tengo un proveedor que es incumplido, le pido una garantía. Te voy a pagar después de que me entregues la mercadería. Esa es mi garantía. Entonces así no pierdo. Te voy a pagar a 60 días hasta que yo recupere mi ganancia. Entonces, los pactos se vuelven tremendamente complejos. Y cuando son pactos para construir obra pública o operar obra pública, después de haberla construido yo, o sea, el concesionario, necesito garantías del Estado. ¿Dónde dice acá que los contratos ley duran 30 años? Eso está en la legislación y en el contrato que celebre cada uno. Yo he escuchado un disparate. No, la Constitución del 93, como cumple 30 años, se vencen los contratos ley. ¿Ah? ¿Todos se firmaron en el año 93? No, yo pondré un contrato con el Estado por 10 años, por 5 años, por 25 años. No hay ninguna obligación que sea por 30 años. Si mi ley especial de alguna concesión, sean bosques, minas, hidrocarburos, establece que pueden ser hasta por, de repente pacté por 20, de repente pacté por 30. Los 30 años no tienen nada que ver en el asunto. No sean idiotas. Lamentablemente, hay que decirlo, hoy por hoy hay muy poca inversión extranjera en el Perú. En comparación, o sea, nueva, me refiero a inversión nueva. Casi no se firman estos contratos hace mucho tiempo por el Estado peruano. Lamentablemente. No es el boom que tuvimos en los 90. Ya no. Ya no, pues. Durante el año 2022, el crecimiento de la inversión privada fue 0. 0. Alguien me preguntó en Twitter, ¿Dina Boluarte va a poder firmar los contratos ley? ¿De dónde sacan esa estupidez? ¿Quién está invirtiendo en el Perú? ¿Quién? En serio. En fin, no sé si he contestado bien la pregunta, porque me he demorado un montón. A ver, todo el artículo 62 explicado. En resumen, los 30 años no figuran en la Constitución. Figuren en el contrato. ¿En qué artículo está, por el amor de Dios? Léanla. Léanla. Repite los artículos para que hoy mismo vayan y se convenzan que artículo no está... 62. Ahí, la única parte donde figura la palabra contrato ley es en el 62. Mediante contrato ley, el Estado puede, no tiene, puede
establecer garantías y otorgar seguridades. No te voy a robar. Por ejemplo, no te voy a expropiar y te voy a robar. Te voy a pagar lo que te expropie. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere el señor Vladimir Cerrón? Una asamblea constituyente para que el Estado le robe todo lo que se pueda robar a los privados. Si lo ha dicho, le da su plan de gobierno. Vamos a estatizarlo todo. Eso es robar, pues. ¿Ya? Pero ¿saben qué pasa además? Que cuando el Estado peruano firma estos contratos y da seguridades, se somete a tribunales internacionales, a tribunales arbitrales internacionales, como el CIADI, por ejemplo, donde el Perú ha ganado muchas veces cuando tiene razón, pero ha perdido como en la guerra cuando no la tiene. Y, por ejemplo, así en el horizonte, las tonterías que está haciendo Rafael López Aliaga van a terminar en el CIADI. Y de repente él ya no va a ser alcalde de Lima en ese entonces. Y vamos a tener que pagar un chupo de plata. Porque eso sí no lo ponen en titulares nunca. Nunca les cuentan a la población cuando el Estado peruano tiene que pagar la cuenta. Les voy a poner un ejemplo histórico y oculto. En 1968, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado justificó la revolución, ¿no es cierto?, militar, con la expropiación de la Brea y Periñas, los yacimientos petrolíferos de Talara. Y le dijo a todo el Perú que era el Día de la Dignidad Nacional. Y yo, Abel, que éramos chiquitos, todos los 9 de octubre teníamos que celebrar el Día de la Dignidad Nacional. El golpe había sido el 3 de octubre y el 9 de octubre los tanques habían entrado a Talara y habíamos recuperado nuestros recursos naturales. Lo que no le dijo a nadie el gobierno militar es el chequezazo que habían tenido que pagarle a los gringos, porque a los gringos no los expropias. La International Petroleum Company cobró hasta el último centavo, porque no se iba a dejar robar. Entonces tengan mucho cuidado cuando escuchen a un demagogo diciendo que van a expropiar todo, porque ahora todo es para el pueblo. Depende de quién seas. Los inversionistas internacionales cuidan su plata y cuidan a sus accionistas muy bien. Y van a cobrar hasta el último centavo. La Belco, ¿se acuerdan? Alan García la convirtió en Petromar. Igualito. El petróleo es para el pueblo. Bla, bla, bla. Pagaron ya durante el gobierno de Fujimori a la aseguradora, porque las empresas se aseguran contra expropiaciones, hasta el último centavo. Porque si no, el Perú no podía entrar a ningún círculo internacional a pedir ni medio préstamo. Mucho cuidado con los demagogos en el tema de contratos. En el mundo, si tú no tienes palabra, pagas las consecuencias. En el Perú, no tener palabra, probablemente no pagues las consecuencias. Pero en el mundo sí las pagas. Es el histórico. Por eso está en la Constitución. Así es, Rosa María. Nos vamos. Nos vamos. Larga lección de economía. El capítulo es el capítulo, obviamente, del régimen económico. Y la razón por la cual peleamos tanto para proteger este régimen económico es porque otorga bienestar a millones de peruanos. Este régimen económico es el que permite, por ejemplo, que hoy el dólar esté en 3.83, 3.84, con todo el país convulsionado. ¿Por qué? Porque este régimen económico le da autonomía absoluta al BCR para manejar el tipo de cambio. Y hace sólida la moneda peruana. Así es. Vamos a defender esto con uñas y dientes, de verdad. Nos vemos mañana, a ver. Mañana nos vemos, Rosa María. Cuídate mucho, que tengan un día bonito, un martes bonito. Permiso. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.